Continuamos con más información. De hecho, tenemos la reacción, ¿no?, del presidente López Obrador respecto a los cuestionamientos que hay por el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Aquí la reacción del presidente. Adelante. Pues yo creo que tenemos que ir todos presentando denuncias ante las autoridades competentes y no quedarnos solo en la denuncia pública, porque si no, pues son campañas, ¿no?, que se pueden echar a andar y no se actuaría con justicia, porque sí hay intereses políticos, ¿no?, como en todo. Bien, pues ahí está, ¿no?, los mencionados y algunos otros, ahora que se dieron estos anuncios respecto a la representación de México en otros países, ya quieren correr algunos exgobernadores del PRI, y está el asunto polémico, el de Pedro Salmerón, ¿no? A ver, Gregorio, esto es indignante. Históricamente el presidente López Obrador como candidato deploraba que el PRI y el PAN utilizaran las embajadas y los consulados para premios, para castigos, para exiliar políticos, para premiar amigos, periodistas, intelectuales, etcétera. Y de pronto llega López Obrador y las embajadas se convierten en bajadas, van de caída libre. A ver, ¿quién puede no sospechar que 3 gobernadores priistas como el de Campeche, la gobernadora de Sonora, ¿sí? Sí. Y el gobernador de Sinaloa. Sinaloa, que todavía no está confirmado. No, pero él hoy en la mañana no, reclamando. claramente dijo, yo lo voy a mandar. Ahí es bronca de ellos si lo quieren aceptar o no. Y, luego, eso, que me respondan la disculpa. Eso no es diplomático. 3 gobernadores priistas que le entregaron el Estado, sus estados fueron entregados a Morena. La condecoración que se les da es diplomática, perdón, es una burla completa. Y más el hecho de que el de Sinaloa, Quirino Ordaz, vaya a un país como España, nuestro segundo socio comercial con todas las inversiones que se tienen, un país que hay que trabajar sensiblemente porque tiene la banca aquí, porque tiene la energía, y mandas al gobernador del estado que domina la familia del Chapo Guzmán. Perdón, algo andamos equivocados. Pero el caso más serio de todos es el de Pedro Salmerón, aquel académico del ITAM que fue suspendido en su cátedra por acoso múltiples acusaciones de acoso sexual, y de pronto el presidente se erige como el gran perdonador del señor y sale y no pasa nada y lo quieren mandar de embajador a Panamá. ¡Qué belleza! Tendremos a lo mejor a Salmerón en los Panama Papers. Cuidado, no podemos hacer de la Cancillería un reducto para premiar o para castigar. Y en su tiempo, recordemos, el presidente López Portillo envió a Díaz Ordaz a España, a Luis Echeverría a las Islas Fiji, al otro lado del mundo. Quería quitarse la sombra a esos personajes. Lázaro Cárdenas, aunque no fue embajada, sacó a Estados Unidos a Plutarco Elías Calles en el Maximato. Vamos a revivir a la Cancillería mexicana como un instrumento político y no diplomático. Lo de España me indica que sí. Claro, y está peligroso, ¿no? Como tú lo mencionas, también lo que estamos comunicando, transmitiendo como mensaje, como relevancia. O sea, ¿qué tanto nos importan esos países, no? Claro, porque están diciendo al país, imagínate que está diciendo España, a mí me tienes sin cuidado que te guste o no el embajador. Perdón, en la diplomacia, tú lo sabes, doctor, hay una cosa que se llama beneplácito. México recibe embajador diciendo, tienes beneplácito, se le da un palomazo. Ha habido en la historia casos que se han rechazado por diferentes razones. Claro. En esta ocasión, vamos a ver qué pasa en España. Salvador. Yo lo que creo es que de fondo de esto, que por supuesto es algo de muy mal gusto, ¿sí?, particularmente el caso de Salmerón, hay una mala lectura del presidente y lo vamos a ver en las gráficas que vamos a ver. ¿Sí? Él piensa que estamos en jauja, que él está en jauja, que Morena de manera muy clara va a vencer el 24, y creo que esa mala lectura, la idea de que tiene una fortaleza excepcional, lo sigue metiendo en la dinámica de cometer cada vez más errores y cada vez más barbaridades, ¿sí?
Y entonces, bueno, pues ni modo. Ellos en su ignorancia piensan que están en una condición de fuerza que ya no es. Y ahorita lo vamos a ver con las gráficas. Ahorita lo vamos a ver en unos instantes. ¿Qué les parece si antes revisamos el tema del INE contra la 4T? De hecho, ante la ausencia del presidente por el tema del COVID hace unos días, la semana anterior, pues todavía el secretario de Gobernación, pero no hay un dinero. día sí y otro también, no hay dinero, háganle como quieran. Ya validaron las firmas, es decir, entonces sí procede la consulta, la primera consulta para el tema de revocación de mandato para el mes de abril, y pues sigue esta pugna, ¿no? Esta situación, este conflicto, este divorcio entre la 4T y el Instituto Nacional Electoral. Así es. Yo creo que el gran escollo que tiene López Obrador es justamente el INE. Y por eso está pues brincándose todas las cosas sensatas, en este caso sí, quitarle el presupuesto y luego exigirle que haga, y aparte de eso, darle esa grosería de recomendaciones. Es como en aquella película antigua, así, donde a Tintán le pedía a un niño dinero, sí, y le empieza a decir cosas que cómo le hiciera. Dijo, oye, le estoy pidiendo dinero, no consejos. Sí, aquí pasa lo mismo, sí. En lugar de darle el dinero que necesita, le está diciendo cómo haga, y lo que le sugiere es una barbaridad. Pero en ese contexto del absurdo caemos exactamente en lo mismo anterior. Sí, él piensa que puede hacer lo que sea, y bueno, creo que está calculando más sus fuerzas y se puede llevar una sorpresa. Porque el INE tiene una aceptación a su labor. Lo empecé a medir, tiene cerca de 60% en la primera estimación. La próxima semana lo veo, pero tiene el respaldo de la gente. Y entonces el presidente puede correr un riesgo si insiste en pasar por encima del INE, tratando de desacreditarlo. Ya lo tiene debilitado. Una muestra clara de lo débil que está es que no hizo nada con respecto a la injerencia del crimen organizado en las elecciones pasadas. Claro. Sí, pero mueve la patita, sí. O sea, está vivo. Pero ahí está, y ese es el problema para el presidente, que ahí está todavía. El presidente tiene una obsesión con el INE. No le gusta que esté ahí porque es un instituto que eventualmente va a frenar cosas de manoseo político y puede detectar y es un árbitro imparcial. Él no quiere árbitros imparciales. Es parte del elenco de quitar la Comisión de Energía y la de reguladora de todas esas comisiones, la competencia y demás. El INE es un instrumento más. Hay una hoguera completa para incendiar al INE, y esa hoguera pasa por el hecho de decir, restríngele la comida y a ver si se nos muere. Encuestas y monitoreos del doctor Salvador Borrego. Adelante. Muy bien. Salvador. Pues resulta que la muchacha tiene una nueva ilusión. La muchacha. Sí. ¿Quién es la muchacha? Recordamos. La muchacha es la opinión mayoritaria del pueblo de México. Miren, nosotros tenemos una pregunta interesante, que es la intención de voto en respuesta espontánea. El presidente está ahí, pero claro, él constitucionalmente no puede. Y lo que tenemos como novedad es que Luis Donaldo Colosio ya entra en empate técnico tanto con Marcelo Ebrard como con Claudia Sheinbaum. Si vemos la siguiente, vemos ahí abajito me llama la atención que Carlos Slim Elú ya aparece abajo de Ricardo Monreal. Bueno, si Carlos Slim en la elección pasada hubo un momento en que era el único que le podría hacer contrapeso a... Bueno, hay que observar ese punto. A López Obrador, sí, por supuesto, meses, ¿no? Sí. Pero si vemos esto, vemos cómo dentro de esa gama de figuras de la oposición, Luis Donaldo Colosio está claramente por encima de todos ellos. Si vemos la siguiente... O sea, como coalición, o sea, este es como, digamos en el caso de que estuvieran todos juntos, PRI, PAN, PRD, incluyendo a Movimiento de oposición, Ciudadano, ¿quién sería el de oposición que realmente pudiera sacar la bola del cuadro? Luis Donaldo Colosio, al día de hoy. En la opinión de la gente, sí. Si vemos la siguiente, vemos cómo a la hora de comparar a Luis Donaldo Colosio con Marcelo Ebrard se hace un empate técnico. La semana pasada no había empate técnico, quiere decir que esta semana fue muy importante para Colosio porque recupera el empate técnico. Si vemos la siguiente, y en esta ocasión pusimos a Enrique de la Madrid. Y muy importante, sí. Son los únicos dos jugadores, no hay más. Así es. Pero si lo comparamos con Claudio Sheinbaum, también se da el empate técnico en valores mucho más cercanos. Y lo más relevante es la que sigue, ¿sí? Porque estamos viendo cómo en el monitoreo, las últimas 4 evaluaciones, de hecho, acabamos de hacer los límites de control para Luis Donaldo Colosio, son 4 alertas positivas y la última es una clara alerta positiva. Entonces, tenemos un crecimiento importante en fans, o sea, en gente muy convencida de que Luis Donaldo Colosio debe de ser. Lo más interesante que me parece a mí es que si vemos el hipocentro, resulta que la fuerza de Luis Donaldo Colosio no está en Monterrey, sino en la Ciudad de México. Lo que te iba a decir. Sí, aparte las personas que no son ni solteros ni casados, los empresarios y gente con ingresos de 20 a 50 mil. Más relevante aún es que el antipocentro, o sea, la gente que no está con él, está vacío.
O sea, no tiene malquerientes y lo están apoyando. Entonces, si la gente de la 4T entendiera esto, tendrían, créanme, los pelos de punta, porque esto realmente es muy preocupante. Sí, significa que lo que vivimos en 3 años, de que no se veía ninguna posibilidad que le hiciera sombra a Morena, eso ya se acabó. Hoy en día está esta situación y con un Luis Donaldo Colosio que no está haciendo nada. Y los otros vueltos locos por llamar la atención. Aquí lo que tenemos, Gregorio, es un apellido. Un apellido que con mucha responsabilidad, una marca, exactamente, mejor dicho, una marca, que con mucha responsabilidad tiene que manejar Luis Donaldo Colosio Riojas. Claro. Porque si en estos próximos par de años no aprovecha este momentum, como dice el doctor, a ver, no hay otro, no hay otro momento. Entonces, así de que o afina la puntería para hacer de Monterrey una plaza bien manejada, o se le va a ir de las manos. Pero es a lo que voy, o sea, las acciones en Monterrey no se están viendo de forma acelerada, contundente, impactante, al día de hoy. Gregorio, no te digo que no las vaya a tener. Gregorio, acaban de traer como director jurídico de Monterrey a una persona de la Ciudad de México. No tengo nada contra los de México, Guadalajara, etcétera, pero tiene que ser de Monterrey, pues es un municipio de Monterrey. Luis Donaldo tiene una oportunidad, será cuestión de él si la aprovecha o no la aprovecha, y esto lo vamos a seguir viendo, sí, claro, pero por lo pronto se ve como un posible futuro el hecho de que esté liderando la contienda sin hacer nada. Entonces, yo creo que es algo que a quien más le debe de mortificar, por supuesto, es el presidente de la 4T, porque pudiéramos estar en el principio del fin de esto que parecía que era imposible de superar. Claro, y veremos cómo se maneja la revocación dentro de 3 meses, supuesto. ¿no? ¿Listos? Listos. Gracias. No quiten la vista a la disputa México-Estados Unidos-Temec, porque ya llegó la 4ª carta del Senado en materia energética. Será tema de la semana próxima. Por supuesto que sí. Gracias, Ramón. Gracias, Salvador. Hasta luego. Regresamos.